Hola, ¿qué tal? El tema que vamos a revisar el día de hoy es el tema número 11, que lo tenemos en la página 91 de nuestro libro. El título es La propuesta de Jesús, el reino. Jesús es enviado por el Padre con un objetivo principal, que es dar a conocer el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, es amor, es fraternidad, es alegría. Vamos a poner un poquito más claro qué significa el reino de Dios. Porque para muchas personas el reino de Dios es exclusivamente en el gozo que se tendrá después de la muerte. Es la gloria o es la casa del Padre. Para mucha gente exclusivamente piensan que el reino de Dios va a ser cuando uno muera, en ese momento inicia el reino de Dios. Realmente no es así. Como decíamos, el objetivo principal de Jesús es vivir que todos vivamos el reino de Dios aquí en la tierra. Habíamos dicho el amor, la fraternidad, la alegría, la justicia. Vamos a leer la cita de Marcos 1 del 14 al 15. Marcos 1, del 14 al 15 dice: Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar la buena noticia de parte de Dios. Decía: ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Dice, el reino de Dios está cerca. Acepten con fe sus buenas noticias. Entonces, como decíamos, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios lo vamos a vivir aquí en la tierra cuando nosotros actuemos conforme a lo que Jesús nos va enseñando. Por ejemplo, cuando ayudamos a una persona en alguna necesidad que tenga, nosotros podemos vivir el reino de Dios. Vamos a poner un ejemplo simple, como ayudar a una persona con sus cosas, con sus mochilas pesadas. Nosotros le podemos ayudar y podemos vivir en ese momento el reino de Dios porque estamos actuando conforme a lo que Jesús nos está enseñando. Otra situación, otro ejemplo sencillo podría ser cuando nosotros conocemos de alguna injusticia y actuamos en favor de la persona a la que se le está cometiendo la injusticia. Entonces, ese actuar, esa labor, ese trabajo que hacemos nosotros, vivimos con eso el reino de Dios. Además de todo, Dios nos regala la oportunidad de sentirnos alegres o satisfechos con con esa ayuda que estamos prestando a nuestro hermano. Cuando nosotros también puede ser que nos ocupemos de los problemas de otros, pues también estamos viviendo conforme a lo que nos enseñó Jesús. Como decíamos, el objetivo principal de la venida de Jesús es anunciar el reino de Dios o la buena noticia. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Como decíamos, estamos en la página 91 de nuestro libro y dice: todos los hombres están llamados a entrar en el reino, anunciado en primer lugar a los hijos de Israel. Este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús. Hay que hacer mención de lo que dice aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos habla que el reino de Dios está destinado para todo el mundo. Primero, para los hijos de Israel y después para las gentes de todas las naciones. Para esto, pues podemos recordar la cita de Marcos 16:15, donde Jesús ordena a sus apóstoles
anunciar esta buena noticia a toda la creación, dice. Vayan a las gentes de todas las naciones y anuncien esta buena noticia a toda la creación. Por lo tanto, esta buena noticia va a ser sí para el pueblo de Israel, pero también para todo el mundo. Dios ordena que se conozca el reino de Dios en todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, todos los días rezamos el Padre Nuestro, y en el Padre Nuestro nosotros le pedimos a Dios que venga a nosotros tu reino. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Cuando decimos venga a nosotros tu reino, no estamos pidiendo que nos vamos a morir, como decíamos en un principio, para vivir el reino de Dios ya después de la muerte. No, sino que en todo momento nosotros podamos vivir la justicia, el amor, la fraternidad con nuestros hermanos. Le pedimos constantemente a Dios, venga a nosotros tu reino, o sea, permítenos vivir, inspíranos, Señor, a vivir el reino de justicia, piedad, alegría, fraternidad con nuestros hermanos. Durante todo el tiempo que Jesús está aquí en la tierra, en su vida pública, Jesús se dedica a predicar el reino de Dios. Él nos muestra a Dios, nosotros conocemos a Dios, al Padre, a través de Jesús. Nos muestra a Dios y nos muestra la manera como debemos de vivir con Él. Lucas 4:43 nos habla de que Jesús vino a anunciar el reino. Vamos a leer Lucas 4, Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 43. Dice: pero Jesús les dijo, también tengo que anunciar las buenas noticias del reino de Dios a otros pueblos, porque para esto fui enviado. Jesús acepta que es enviado del Padre para anunciar el reino de Dios. Continuamos en la página 91. Jesús vive para la causa del reino de Dios. A Jesús lo vamos a encontrar o ver en el Evangelio como un apasionado, transmitiendo o dando a conocer la palabra de Dios, pero sobre todo es anunciando su reino. El significado del reino en la predicación de Jesús. Antes que nada vamos a ver qué qué entendieron por reino el pueblo de Israel. El pueblo de Israel entiende por reino un espacio territorial. El pueblo de Israel no acepta a Jesús porque no corresponde lo que él enseña con sus ideales. El pueblo de Israel estaba esperando a un Mesías, a un rey físico, vamos a pensar como a lo mejor como en Isabel la de Inglaterra, a un rey que tuviera poder militar y poder territorial, un rey que les diera una tranquilidad económica, una estabilidad en su país, donde tuvieran una seguridad, tuvieran abundancia, tuvieran prosperidad. Eso es lo que el pueblo de Israel está esperando. Vamos a imaginarnos como una potencia mundial. Vamos a pensar en este momento tal vez Inglaterra o tal vez Estados Unidos o Rusia, países que son poderosos y que tienen una estabilidad. Eso es lo que el pueblo de Israel está esperando al esperar a un rey, a un Mesías. Esta situación no corresponde con lo que Jesús viene a anunciar, pues
A Jesús nos muestra un reino que no es territorial, no tiene un sentido territorial, ni tampoco un sentido político, como lo había entendido el pueblo de Israel. Hay una gran diferencia entre lo que el pueblo de Israel entiende como reino y lo que Jesús viene a presentarnos como reino. Jesús nos muestra un reino espiritual, un reino donde no hay un territorio para vivirlo. Puedes estar en cualquier parte del mundo, conocer a Jesús y vivir el reino de Dios. No necesitas tener un poder económico como lo querían o lo entendía el pueblo de Israel, sino todo lo contrario. Jesús nos viene a presentar o a enseñar un reino donde la prioridad es el más pobre y nosotros tenemos que darnos, ayudar al más pobre. El reino de Dios se hace presente en Jesús. Jesús compara el reino de Dios con las cosas más ordinarias y sencillas y rutinarias de la vida. Jesús no habla del reino con personajes extraordinarios y distantes, todo lo contrario. El reino de Dios lo presenta con cosas sencillas que nosotros vivimos en una vida cotidiana. Por ejemplo, compara el reino de Dios con una semilla de mostaza. Algo sencillo, nos dice, la fe es tan pequeña como una semilla de mostaza y se puede hacer tan grande como un arbusto de gran tamaño. Entonces, el reino de Dios siempre Jesús lo va a presentar con cosas sencillas para que la gente en general pueda entender este mensaje. Dice, pero lo sorprendente es el uso que hace Jesús. Compara el reino de Dios a un sembrador, a un amo del campo que puede bien, que para bien del trigo espera en arrancar la cizaña, con pescadores que recogen peces, buenos o malos, con comerciantes que buscan tesoros. Como decíamos, el reino de Dios Jesús lo presenta con cosas sencillas y ordinarias, un lenguaje que pueda ser apto o conocido o entendido para todos los niveles sociales. Como decíamos, Jesús se va a mirar de una manera especial al más pobre, al más sencillo, al más humilde. La salvación forma parte de la vida de cada día y de los actos más ordinarios que constituyen la vida. Además, el reino aparece, según Jesús, sin brillantes, como algo insignificante, como una semilla o un poco de levadura. ¿Qué concepción más contraria a lo que aquellos hombres esperaban? Una aparición milagrosa e imponente y terrible de Dios para destruir a todos los enemigos de Israel. En efecto, el pueblo de Israel esperaba a un Dios que llegara a hacer justicia, que acabara con sus enemigos, que acabara con la pobreza, y todo lo contrario. Jesús presenta a su reino con humildad, con sencillez y como decía, ¿no? El reino de Dios es como o es para las personas que son como niños, para las personas más sencillas, para las personas más pobres. Pero Jesús no solo anunció el reino de Dios, sino también lo hizo presente con su vida, curando a los enfermos, perdonando pecados, expulsando al demonio, participando en la mesa con los más pequeños, prefiriendo a los pobres y a los despreciados por la sociedad judía. El reino de Dios como plenitud de vida. El reino de Dios. Podemos decir, con otras palabras, que el reino de Dios equivale a la plenitud de vida que Jesús ofrece a cada hombre y a la humanidad entera. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 10,
versículo 10. Juan 10:10. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús viene a traernos la vida y darnos la vida en abundancia. ¿A qué se refiere al darnos vida? Pues a que tengamos participación en el reino de Dios a su lado. Dice, yo he venido para... ok. La construcción, Jesús viene para construir una sociedad más justa y fraterna. El reino de Dios se ve con plenitud en la vida. Así es de que tiene destinatarios preferenciales, como lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones. Van a ser los más débiles de la sociedad, los pobres, los oprimidos y los olvidados de la sociedad. Vamos a ver ahora las características del reino. Es una gran noticia. Dios interviene a lo largo de toda la historia de la salvación. Dios interviene para elevar al hombre, en este caso que es la plenitud de la enseñanza, pues nuevamente Dios interviene para elevar al hombre. En este momento da esperanza, ánimo a todas las personas con fe. Dice, Dios interviene en el mundo de una manera nueva. Es una buena noticia que llena de esperanza y ánimo. Y está entre todos nosotros. El reino de Dios ha comenzado con la presencia de Jesús y con su práctica liberadora. Como decíamos en un principio, este reino de Dios no es para cuando uno se muera y entonces va a iniciar a vivir el reino de Dios. No, este reino lo vamos a tener desde este momento y todo a lo largo de toda nuestra vida, y después de la muerte. Ahorita lo revisamos esa parte. Cuando nosotros tengamos o vivamos la alegría de una buena acción, de una obra de misericordia, de un momento de oración y de un encuentro verdadero con Dios, en ese momento vamos a estar viviendo el reino de Dios. Dice, el reinado de Dios no es solo un anuncio o una promesa, es ya una realidad naciente, germinante y está en marcha. Nos lo viene a mostrar Jesús, y este reino de Dios no termina en este mundo. El reinado de Dios ofrece a la historia humana un futuro de esperanza. Vamos a leer el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo del 4 al 5. Apocalipsis, capítulo 21, versículo del 4 al 5. Okay. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo, me equivoqué. Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Ahora sí, el reino de Dios que nos está presentando en el libro del Apocalipsis el apóstol San Juan, pues sí se habla de los cielos nuevos y tierras nuevas, de lo que vendrá después de la muerte. Y nos dice, en la presencia de Dios, en la casa del Padre, ya no habrá tristezas, ya no habrá desesperación, ya no habrá las angustias que nosotros como personas pasamos en este mundo. Todo eso habrá quedado atrás. ¿Por qué? Porque todo lo va a iluminar la presencia de Dios.
3. Bueno, vamos a ver. Este reino es un don de Dios y una tarea del hombre. Estamos en la página 95 de nuestro libro. Dice, el reino de Dios exige la colaboración y la responsabilidad activa del hombre. Esto es muy importante, que nosotros seamos conscientes que no porque Dios nos regale o nos muestre su reino, queramos que todo sea automático. Ah, bueno, pues como Dios me da el reino, su reino, pues ya la armé, ya la hice, ya me duermo en mis laureles. Sino todo lo contrario. Nosotros, toda la sociedad en general, muchas veces vivimos, trabajamos y buscamos todos los días una comodidad física, una tranquilidad económica, todo para el cuerpo, todo para vivir bien, para estar bien. Nos desgastamos, nos acabamos trabajando para tener un mejor nivel de vida, estudiamos mucho, tal vez una licenciatura, una carrera, la escuela, la primaria, lo que sea, estudiamos mucho porque nuestro interés es tal vez tener una vida mejor. Y hacemos a un lado lo que es más importante. Si tomamos en consideración que pues nuestra vida es relativamente corta y que todos nuestros esfuerzos los gastamos por vivir bien y no dejamos nada para lo espiritual, para nuestra vida futura. Lo dejamos al último. Muchas veces he escuchado que se dice, bueno, yo todavía no estoy llamada para las cosas de Dios, ni para hacer el bien, ni mucho menos. Eso será cuando sea yo grande, cuando sea viejita, cuando ya me dedicaré a las cosas de Dios, pero ahorita todavía no ha llegado mi tiempo. Decíamos ahorita que es responsabilidad activa de cada persona el vivir el reino de Dios y el esforzarse por llegar un día a lo que estábamos platicando, a los cielos nuevos y tierras nuevas, o sea, a la presencia del Padre. Todos los días debemos de fomentar el camino hacia Dios, todos los días mediante cuestiones sencillas como hacer oración, como vivir el Evangelio, como estar en misa, participar de la misa y aprender, no llegar a dormir, sino aprender de lo que se nos enseña, participar activamente en la misa, no estar de cuerpo presente, sino despertar, estar activos en la celebración eucarística, tener fraternidad, colaborarle a nuestros hermanos. Es una lucha y un seguimiento constante. No podemos dormirnos porque lo que estamos poniendo en riesgo es la vida eterna. O sea, tenemos que dimensionar lo que estamos diciendo en este momento, la vida eterna, y eternamente podemos gozar de la presencia de Dios. Él nos llama, Él nos quiere tener cerca de Él, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Conocemos que Dios es un Dios justo y es un Dios que nos da la libertad. Esa libertad nos va a hacer que tengamos que acercarnos nosotros, que lo busquemos nosotros, porque Dios nos quiere mucho, somos su creación, somos sus hijos, pero no nos va a llevar a fuerza con Él. Nosotros tenemos que luchar por estar un día en su presencia. Este reino de Dios también nos va a exigir una conversión profunda. El reino de Dios pide una respuesta por parte del hombre, que es la conversión, pero tenemos que ir mucho más allá de la conversión. También tenemos que demostrar con nuestra vida, con nuestros actos, que verdaderamente vivimos el reino de Dios. Por ejemplo, no es válido que yo haga unas obras de misericordia, enseñe al que no sabe, ayude al necesitado, pero ¿qué creen? Estoy a favor del aborto. Entonces ahí ya no checa. Tenemos que ser coherentes nuestro pensar con nuestro actuar.
a lo mejor vivo más o menos mi fe, pero ¿qué creen? Discrimino o le hago daño a la gente en general. Hay muchas formas para hacer daño. Entonces debemos de ser coherentes entre nuestro pensar y lo que hacemos. Queremos vivir el reino de Dios, tenemos que tener una transformación profunda de nuestras personas, una conversión verdadera. Y el cambio lo podemos encontrar o está expresado en las bienaventuranzas. Como en las bienaventuranzas las vamos a encontrar como el gran camino a la santidad que todos seguiremos de Jesús. El gran camino a la santidad que todos los seguidores de Jesús deberían de hacer realidad en sus vidas. El reino de Dios pertenece principalmente a los pobres. Las bienaventuranzas declara que por los pobres o para los pobres es el reino de los cielos. Él mismo, Jesús mismo, se identifica toda su vida con los pobres, con los más pequeños, con los más desvalidos, y pone como condición para poder entrar en su reino el amor hacia esas personas, hacia los pobres, desvalidos, hacia los que hemos hecho a un lado. Dice, de igual manera invita a los pecadores al banquete de su reino, pues Él no vino por los santos, Él viene por los pecadores. Si nos convertimos de corazón para poder entrar algún día en el cielo. Por último, vamos a leer el recuadro que siempre leemos, el gris, que nos dice, guarda en tu corazón estas palabras. El reino de los cielos ha sido inaugurado en la tierra por Cristo. El reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Jesús nos invita a construir su reino en este mundo y desde nuestra vida cotidiana. Bueno, pues espero que haya sido un poquito claro el tema, qué es el reino que nos viene a mostrar, a enseñar Jesús. Por último, yo les quiero pedir que revisemos, como siempre lo hacemos, el objetivo de este tema. Revisemos el tema, que se llama, el nombre del tema es la propuesta de Jesús, el reino. Veamos si nos queda claro, si nos quedó claro el tema, y hagamos un pequeño resumen. No es un resumen. Hagamos una reflexión sobre 2 puntos. El primero, ¿cómo es el reino que los judíos estaban esperando? Y el segundo punto sería, ¿cómo es el reino de Dios que Jesucristo nos presenta? Si me hacen favor, hacen una pequeña síntesis, lo que ustedes piensen sobre esto, y me platican si les quedó claro, y en caso de que no, estoy a sus órdenes. Les agradezco mucho su atención y pues nos estamos viendo.